Barbados, 1905. En una pequeña isla del Caribe, un niño nace en una familia de 10 hermanos. Su nombre, Neville Lancelot Goddard. Nadie imagina que este niño, criado bajo el sol tropical, transformará la manera en que millones de personas entienden la conciencia y la realidad. Esta es su historia. No la historia de sus ideas, no las técnicas de manifestación, no los conceptos abstractos. Esta es la historia del hombre, sus fracasos, sus matrimonios, sus crisis, sus dudas, sus victorias. Has encontrado la ley de Neville Goddard. Si este video apareció en tu camino, no fue casualidad ni accidente. Este es un espacio para buscadores, para quienes, como tú, sienten que ya están listos. Respira, quédate, escucha y deja que estas palabras hagan su trabajo en ti. Durante las próximas horas, viajaremos desde las plantaciones de Barbados hasta los teatros de Broadway, desde las calles heladas de Nueva York durante la Gran Depresión, hasta los escenarios de Los Ángeles, donde miles escuchaban sus palabras. Conocerás al bailarín que dormía en habitaciones alquiladas, al hombre que se separó de su primera esposa y de su hijo pequeño, al soldado que aplicó la ley para obtener su baja honorable, al místico que afirmaba haber experimentado lo que él llamaba la promesa, el despertar espiritual que describe en su libro Resurrection. La historia que nadie cuenta en español. La vida secreta de Neville Goddard. El 19 de febrero de 1905, en Fontebelle, un barrio de St. Michael, Barbados, nace Neville Lancelot Goddard. Su padre, Joseph Nathaniel Goddard, es comerciante, un hombre de negocios respetado en la isla. Su madre, Wilhelmina Hinkson, cría a una familia numerosa de 9 varones y una niña. Neville es el cuarto hijo. Barbados en esa época es una colonia británica. La familia Goddard pertenece a la clase media de la isla. No son pobres, pero tampoco poseen grandes riquezas, lo suficiente para darle a Neville una educación y una infancia bajo el sol caribeño. Hay una historia que Neville contaría décadas después en sus conferencias, una historia que él mismo consideraba significativa. Cuando era niño, él y sus hermanos jugaban cerca de una vieja choza junto al mar. En ella vivía una mujer que leía el futuro. Ella observó a los niños Goddard. Uno por uno, predijo sus destinos. Los hermanos mayores entrarían en profesiones respetables: medicina, negocios, la ley. Pero cuando llegó a Neville, se detuvo. «No toquen al cuarto», dijo. «Él tiene una misión especial que cumplir en el mundo». Y mirando directamente a Neville, añadió: «Viajarás a una tierra lejana y pasarás tu vida allí». Neville nunca olvidó esas palabras. Mientras sus hermanos seguían los caminos predecibles de hombres respetables, algo diferente ardía dentro de él. No quería ser comerciante como su padre. No quería quedarse en Barbados. Sentía un llamado, aunque no sabía exactamente hacia qué. Su hermano menor, John Goddard, se convertiría en un famoso jugador de cricket y empresario exitoso. Pero Neville soñaba con el teatro. En 1922, a los 17 años, Neville tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida. Abordó el SS Vasari, un vapor que cruzaba el Atlántico, destino a Nueva York. Imagina a ese joven de 17 años dejando atrás el calor tropical, la familia numerosa, las calles familiares de Barbados. Llevaba consigo poco dinero, un acento británico caribeño y un sueño aparentemente imposible. Quería ser bailarín, quería actuar en Broadway, quería conquistar la ciudad más grande del mundo. Cuando el barco finalmente entró en el puerto de Nueva York, Neville vio por primera vez la silueta de Manhattan,
los rascacielos, el bullicio, las multitudes. No tenía ni idea de lo que le esperaba. No tenía idea de que pasarían 12 años antes de que volviera a ver a su familia. Nueva York en los años 20 era un mundo de contrastes violentos. La era del jazz, la prohibición, los speakeasies, las flappers, el dinero fácil y las fortunas perdidas. Para un joven inmigrante de Barbados, era también un mundo de lucha constante. Neville llegó con sueños de estudiar teatro, pero la realidad de sobrevivir en Manhattan era brutal. Encontró trabajo donde pudo: operador de ascensor, empleado de envíos, cualquier cosa que pagara el alquiler de una habitación pequeña. Durante el día, trabajaba. Por las noches, buscaba su camino hacia el escenario. En 1923, ocurrieron dos cosas que marcaron esta etapa de su vida. La primera, conoció a una mujer llamada Mildred Mary Hughes, una corista inglesa varios años mayor que él. El 13 de octubre de 1923, Neville Goddard, de apenas 18 años, se casó con ella. El joven soñador se convertía en esposo. La segunda cosa significativa, comenzó a formarse como bailarín profesional. Se asoció con una bailarina establecida llamada Victoria Americk. Juntos, formaron el dúo Americk y Neville, especializándose en baile de salón y exhibición. El 19 de mayo de 1924, apenas 6 meses después de la boda, nació su hijo. Lo llamaron Joseph Neville Goddard. Neville tenía 19 años. Era padre, era esposo, era bailarín aspirante y estaba completamente abrumado. El dúo Americk y Neville comenzó a ganar reconocimiento en el circuito del vodevil. Actuaban en lugares prestigiosos: el Waldorf Astoria, teatros de Broadway, el Hipódromo de Nueva York a partir de 1925. Imagina a Neville, elegante en su traje de baile, moviéndose con gracia bajo las luces del escenario. El mismo hombre que décadas después hablaría de imaginación y conciencia, ejecutando pasos coreografiados para audiencias que pagaban por entretenimiento. Pero detrás del glamour, su vida personal se desmoronaba. El matrimonio con Mildred era un desastre. En sus propias palabras, pronunciadas muchos años después en sus conferencias: me casé a los 18 años y me convertí en padre a los 19. Nos separamos ese mismo año. 1 año de matrimonio, un hijo recién nacido, y todo terminaba. Neville nunca dio detalles públicos sobre qué exactamente destruyó la relación. Pero la realidad era clara. A los 20 años, estaba separado de su esposa. Su hijo pequeño quedaba con la madre. Y aquí viene un detalle crucial que marcará su historia durante las próximas 2 décadas. Neville se separó de Mildred, pero nunca buscó el divorcio. En el estado de Nueva York, estar separado no significaba estar legalmente libre. Seguía siendo un hombre casado ante la ley. En 1925, el dúo Americk y Neville zarpó hacia Europa. Una gira por el Reino Unido. Actuaciones en el Club Ciros de Londres, el Winter Gardens de Blackpool, los mejores escenarios nocturnos de Inglaterra. Fue durante esta gira que ocurrió algo inesperado. Neville conoció a un escocés llamado Arthur Begbie, un hombre interesado en lo que entonces se llamaba investigación psíquica, fenómenos mentales, poderes ocultos de la mente. Begbie le prestó a Neville una serie de libros sobre los poderes de la mente. Por primera vez, el bailarín comenzó a leer sobre temas que nunca había considerado: metafísica, el poder del pensamiento, realidades más allá de lo visible. Algo despertó en él. Cuando regresó a Nueva York, ya no era el mismo. La semilla había sido plantada. El teatro seguía siendo su profesión, pero su mente comenzaba a explorar otros territorios. Se asoció con un grupo Rosacruz en Nueva York.
comenzó a estudiar ideas esotéricas. Buscaba algo, aunque no sabía exactamente qué. Y entonces, en 1929, tuvo su primera experiencia mística. En sus propias palabras, tal como lo relató en conferencias posteriores, temprano en la mañana, quizás a las 3:30 o 4, fui llevado en espíritu a un consejo divino donde los dioses mantienen conversación. Una visión, una experiencia que no podía explicar con lógica. El bailarín de vodevil había tocado algo que iba más allá del escenario. Pero aún faltaba el encuentro que lo transformaría por completo. 1930. La Gran Depresión azotaba a Estados Unidos. Los teatros cerraban, el trabajo escaseaba, millones de personas dormían en las calles. Neville, ahora de 26 años, luchaba por sobrevivir. Un amigo suyo, un sacerdote católico llamado David, insistía en que Neville debía asistir a las conferencias de un hombre misterioso. Este hombre se llamaba Abdullah. Neville se resistía. El sacerdote había perdido una fortuna en la bolsa de valores. Su juicio financiero era terrible. ¿Por qué debería Neville confiar en su juicio espiritual? Pero David insistía, una y otra vez, durante meses. Finalmente, Neville cedió. Entró a una sala donde Abdullah estaba por comenzar su conferencia. Lo que sucedió a continuación, Neville lo contaría cientos de veces a lo largo de su vida. Abdullah era un hombre negro, de herencia etíope, alto, imponente. Usaba un turbante. Se describía a sí mismo como un rabino judío. Enseñaba cábala, hebreo, cristianismo esotérico. Cuando la conferencia terminó, Abdullah caminó directamente hacia Neville. Neville, llegas 6 meses tarde. Neville quedó atónito. Nunca había visto a este hombre antes. ¿6 meses tarde? ¿Cómo sabe mi nombre? Abdullah sonrió. Los hermanos me dijeron que vendrías, y llegas 6 meses tarde. Este fue el comienzo de una relación que duraría 5 años, y que transformaría a Neville para siempre. Abdullah se convirtió en el maestro de Neville. Durante los siguientes 5 años, desde 1931 hasta aproximadamente 1936, Neville estudió con él casi diariamente. Abdullah le enseñó hebreo, le enseñó cábala, pero más importante, le enseñó una interpretación radical de la Biblia. Para Abdullah, la Biblia no era un libro de historia, era un mapa psicológico. Cada personaje, cada historia, representaba estados de conciencia dentro del ser humano. Si alguna vez me pidieran nombrar a un hombre como mi maestro, diría Neville años después en su conferencia Changing the Feeling of I. Nombraría a Abdullah. El rabino etíope era severo, directo, a veces rudo. No toleraba excusas ni dudas. Neville, que en esa época era célibe, no bebía, no fumaba, no comía carne, vivía una vida llena de prohibiciones autoimpuestas. Abdullah se burlaba de él. Neville, eres tan bueno que no sirves para nada. Era una crítica disfrazada de sabiduría. Todas esas restricciones no venían de la claridad interior, venían del miedo, de la rigidez, de la incapacidad de vivir plenamente. ¿Has experimentado algo similar en tu propio camino? Tu testimonio puede ser lo que otro buscador necesita hoy. Compártelo en los comentarios. Abdullah le enseñó que no había poder fuera de su propia conciencia, que la imaginación era Dios, que asumir el sentimiento del deseo cumplido era la llave para experimentar cualquier realidad. Pero la lección más importante vendría en el invierno de 1933. Noviembre de 1933. El peor momento de la Gran Depresión. 17 millones de estadounidenses estaban desempleados. Hombres dormían en los pasillos del metro de Nueva York, buscando calor. No existía seguridad social.
No existía asistencia gubernamental. Neville estaba arruinado. Había estado en Estados Unidos durante 12 años. 12 años sin ver a su familia en Barbados. 12 años de lucha. Y según sus propios estándares, era un fracaso. No era exitoso, confesaría después. Me avergonzaba volver a casa con los miembros exitosos de mi familia. Sus padres habían visitado Nueva York recientemente. Los había despedido en el muelle mientras su barco zarpaba hacia Barbados. Cuando caminaba de regreso por la calle, algo lo poseyó. Un deseo ardiente, una necesidad desesperada. Quería ir a Barbados, quería ver a su familia, quería ir a casa para Navidad, pero no tenía dinero, ni un centavo. Fue a ver a Abdullah, le contó su deseo, le explicó su situación. Esperaba, quizás, algún consejo sobre cómo conseguir el dinero. La respuesta de Abdullah fue desconcertante. «Ya estás en Barbados». Neville quedó confundido. ¿Ya estás en Barbados? ¿Qué significaba eso? Estaba en Nueva York, en una habitación fría, sin dinero, sin posibilidad de comprar un pasaje. Abdullah no quiso dar explicaciones adicionales. «Estás en Barbados», repitió. «Y así ves Barbados. Ves América desde Barbados. Puedes oler la tierra tropical de Barbados. Ves las pequeñas casas de Barbados. Y eso es todo lo que haces. Simplemente, esta noche, duermes en Barbados». Era lo que Neville más tarde llamaría vivir desde el final. El principio central que enseñaría en Feeling is the Secret y en todas sus obras posteriores. Esa noche, acostado en su cama fría de Nueva York, imaginó que estaba en su cama de Barbados. Sintió el calor tropical, olió el aire caribeño, escuchó los sonidos de su hogar. Lo hizo la noche siguiente y la siguiente. Después de una semana, nada había cambiado. Seguía en Nueva York, seguía sin dinero. Fue a ver a Abdullah para hablar sobre el problema. Abdullah le cerró la puerta en la cara. Literalmente, cerró la puerta. No quiso escuchar sus quejas, no quiso escuchar sus dudas. Si Neville estaba en Barbados, ¿por qué venía a discutir cómo iba a llegar a Barbados? Esto es solo el comienzo. Si quieres seguir profundizando, suscríbete y acompáñanos en este viaje. Neville continuó, noche tras noche. El 4 de diciembre de 1933, encontró una carta bajo su puerta. Era de su hermano Víctor, desde Barbados. Víctor le rogaba que viniera a casa para Navidad. Sería la primera vez que toda la familia se reuniría junta. Dentro del sobre, había un giro por $50, una suma considerable en esa época. Víctor explicaba, los $50 son para que compres algunas camisas o un par de zapatos que puedas necesitar para el viaje. No necesitarás propinas. Te recibiré en el barco y pagaré todos tus gastos. He telegrafiado a Furness Withy & Company en Nueva York y les he dicho que te emitan un pasaje cuando te presentes en su oficina. El corazón de Neville latía con fuerza. El 6 de diciembre, el último barco antes de Navidad, zarparía en 2 días. Corrió a la oficina de Furness Withy con la carta en mano. «Recibimos el telegrama, señor Goddard», le dijeron. «Pero desafortunadamente no tenemos espacio disponible para el 6 de diciembre. Lo único disponible es tercera clase entre Nueva York y San Tomás. Cuando lleguemos a San Tomás, algunos pasajeros desembarcan. Entonces podrá pasar a primera clase desde San Tomás a Barbados». Neville aceptó. Tenía su pasaje. Corrió a ver a Abdullah, emocionado, listo para compartir la buena noticia. «Funcionó como un sueño», exclamó. Le contó todo, la carta, el dinero, el pasaje. Esperaba que Abdullah celebrara. Abdullah lo miró con severidad.
¿Quién te dijo que vas en tercera clase? ¿Te vi en Barbados, el hombre que eres, yendo en tercera clase? Estás en Barbados y fuiste en primera clase. Y cerró la puerta. Otra vez. Neville no tuvo tiempo de verlo antes del 6 de diciembre. Cuando llegó al muelle con su pasaporte y sus papeles, se acercó al mostrador. El agente revisó sus documentos. Tenemos buenas noticias para usted, señor Goddard. Hubo una cancelación y viajará en primera clase. Primera clase. Exactamente como Abdullah había insistido. Este fue lo que Neville más tarde llamó el puente de incidentes, la manera natural en que los eventos se organizan para llevarnos a nuestro estado asumido. No forzamos los medios, asumimos el final y los medios aparecen. Neville navegó durante 10 días hacia el sur, primera clase, como si fuera un hombre rico, como si todo hubiera estado planeado desde el principio. Pasó 3 meses en Barbados, reunido con su familia por primera vez en 12 años. Y cuando regresó a Nueva York en 1934, era un hombre diferente. El viaje a Barbados no solo le dio a Neville la reunión familiar que anhelaba, le dio la confirmación de que los principios de Abdullah funcionaban. Pero también le dio algo más. En sus propias palabras, cuando subí a ese barco era célibe, con un primer matrimonio desastroso, separado. Me sentía amargado contra cualquier idea de matrimonio. Era célibe al 100%. No fumaba, no bebía, no comía carne, no comía pescado, no comía pollo. Abdullah le había dicho que iría a casa y moriría a todas esas prohibiciones. Y así fue. En el barco de regreso, 10 días en el mar, Neville abandonó todo lo que no había hecho en 7 años. Comenzó a beber, comenzó a fumar, comenzó a comer lo que quisiera. No porque esas cosas fueran buenas o malas en sí mismas, sino porque había vivido como un prisionero de sus propias reglas. Abdullah le había enseñado la diferencia entre disciplina genuina y rigidez temerosa. Neville, eras tan bueno que no servías para nada. Ahora era libre, libre de disfrutar la vida, libre de vivir plenamente, libre de las cadenas autoimpuestas. Y con esa libertad vino también algo inesperado. Un nuevo deseo comenzó a crecer en su corazón, el deseo de amar de nuevo. A mediados de los años 30, Neville conoció a una mujer. Su nombre era Catherine Willa Van Schmoes, una diseñadora. Los amigos la llamaban Bill. Desde el momento en que la vio, Neville supo que ella sería su esposa. Había un problema. Seguía legalmente casado con Mildred. Habían pasado más de 15 años desde la separación. Su hijo Joseph ya era adolescente, pero Neville nunca había buscado el divorcio. En el estado de Nueva York, seguía siendo un hombre casado. No podía proponerle matrimonio a Bill, no podía casarse con ella, no hasta obtener el divorcio. Y Mildred no quería cooperar. Para empeorar las cosas, la compañera de baile de Neville se enteró de sus planes. Ella había asumido durante años que si Neville se divorciaba, se casaría con ella. Furiosa, la compañera contactó a Mildred. Le advirtió que Neville la estaba buscando para servirle los papeles del divorcio. Mildred desapareció. Se mudó a otro estado. Se hizo invisible. Deliberadamente evitaba ser encontrada. Sin su firma, no había divorcio. Sin divorcio, no había matrimonio con Bill. Neville estaba atrapado. ¿Qué haría un hombre común en esta situación? Contrataría detectives, buscaría a su esposa, la perseguiría por todo el país. Pero Neville ya no era un hombre común. Tenía una herramienta diferente. Neville aplicó exactamente lo que Abdullah le había enseñado. No imaginó encontrar a Mildred, no imaginó convencerla de firmar. No se enfocó en los obstáculos. Fue directamente al final.
Decidí dormir como si ya estuviéramos casados, explicaría después en sus conferencias. Mientras dormía físicamente en mi habitación de hotel, dormí imaginativamente en un apartamento. Ella en una cama y yo en la otra. Una escena simple, un dormitorio de apartamento, su esposa en una cama, él en la otra. La sensación de paz, de hogar, de matrimonio consumado. No había pasión en la visualización, solo la sensación tranquila de estar casado. En mi propio caso, la escena era un dormitorio de apartamento, con mi esposa en una cama y yo en la otra, indicando que ya no vivía en un hotel solo. Me dormí en ese estado y en una semana tuve los papeles necesarios para iniciar la acción del divorcio. Una semana. ¿Cómo fue posible? Lo que sucedió a continuación, Neville lo consideraba la prueba de que todo el mundo es tú mismo proyectado. El principio que él llamaba Everyone is you pushed out. Mildred, su esposa que había huido a otro estado para evitarlo, regresó a Nueva York. Cometió un acto de hurto en una tienda. Fue arrestada. Las autoridades contactaron a Neville como su esposo legal. Lo llamaron a testificar en el juicio. Imagina la escena. Neville en el tribunal. Su esposa, la mujer que lo había evitado por meses, ahora frente a él. El juez esperaba que Neville la condenara. Tenía evidencia para conseguir el divorcio inmediato. Pero Neville hizo algo inesperado. Habló a favor de ella. Pidió clemencia. Dijo que era una buena persona. El juez quedó asombrado. En todos mis años en el tribunal, nunca he escuchado una apelación como esta. Su esposa me dice que usted quiere el divorcio y aquí tiene evidencia tangible para conseguirlo. Sin embargo, usted aboga por su liberación. El juez la sentenció a 6 meses, pero por la súplica de Neville, suspendió la sentencia. Mildred esperó a Neville en la parte trasera de la sala. Neville, eso fue algo decente de tu parte. Dame la citación y la firmaré. Y lo hizo. El 27 de febrero de 1942, Neville Goddard se casó con Catherine Willa Van Schmus. Tenía 37 años y 4 meses después, el 28 de junio, nació su hija Victoria. Una nueva vida comenzaba. Retrocedamos un poco en el tiempo. Mientras la saga del matrimonio se desarrollaba, Neville había comenzado una nueva carrera. El 2 de febrero de 1938, en la Old Actors Church de Nueva York, Neville dio su primera conferencia pública. Era el cumpleaños de Bill, aunque todavía no podía casarse con ella. Empecé con un billete de $5 prestado para pagar el alquiler, recordaría después. La guerra aún no había comenzado, y a pesar de lo que se lea en los periódicos, todavía estábamos en la depresión. No había trabajo a la vista. Alquiló un espacio en Steinway Hall, 70 asientos, $5 de alquiler. Vinieron 6 personas. No tuvo el coraje de cobrar. Ellos dieron lo que quisieron y pagaron el alquiler de esa noche. Así comenzó todo. De 6 personas en una sala pequeña, a cientos, a miles. Neville tenía un don natural para hablar. Los años de teatro le habían dado presencia escénica. La formación con Abdullah le había dado conocimiento profundo. Y su mensaje era radical. La imaginación crea la realidad. Tú eres Dios dormido. Asume el sentimiento del deseo cumplido. No hablaba como los predicadores tradicionales. No exigía obediencia ciega. Hablaba de poder personal, de responsabilidad total, de la divinidad dentro de cada ser humano. Neville construía su carrera como conferencista. Viajaba por Estados Unidos. Hablaba en iglesias metafísicas. Escribía sus primeros libros. At Your Command en 1939. Your Faith is Your Fortune
en 1941. Cada libro profundizaba en el mismo mensaje central, pero desde ángulos diferentes. Pero entonces, el 7 de diciembre de 1941, Japón atacó Pearl Harbor. Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, y en 1942, a los 37 años, Neville Goddard fue reclutado. El ejército no le importaba que fuera conferencista, no le importaba que tuviera una esposa nueva y una hija recién nacida, no le importaba que fuera demasiado viejo para el combate. El 12 de noviembre de 1942, Neville fue enviado a Camp Polk, Luisiana, para su entrenamiento básico. Se encontró en los barracones, rodeado de jóvenes soldados, lejos de Bill, lejos de Victoria, lejos de todo lo que había construido, y absolutamente determinado a salir. Neville hizo lo que cualquier soldado haría primero. Solicitó la baja formalmente. Siguió el procedimiento oficial. Su solicitud fue enviada al coronel Theodore Bilbo Jr. Dentro de 24 horas, la respuesta regresó. Desaprobado. Su capitán se disculpó. Por tu bien, Goddard. Lo siento mucho. Sé exactamente cómo te sientes. Quieres estar con tu esposa y tu pequeña hija. Tu hijo está en Guadalcanal con los Marines y ahora tienes casi 38 años. Lo entiendo, pero me gustaría atravesar esta guerra con un hombre como tú a mi lado. La decisión del coronel era final. No había apelación. Pero Neville no se rindió. Esa noche, en su litera, comenzó a aplicar lo que él llamaba la ley. Todo lo que hice en imaginación se basó en la suposición de que ya no estaba en el ejército. Noche tras noche, el soldado representó este drama. Noche tras noche, en imaginación, se sintió descargado honorablemente, de vuelta en su apartamento, viendo todos los alrededores familiares y durmiéndose en su propia cama. Imaginó su apartamento, la sala, los muebles familiares, Bill en su cama, Victoria en su cuna. No en Camp Polk, en casa. Continuó durante 8 noches, 8 días de experiencia objetiva completamente opuesta a su experiencia subjetiva cada noche antes de dormir. Durante el día, estaba rodeado de soldados, marchando, entrenando, sometido a la disciplina militar. Durante la noche, dormía en su apartamento en Nueva York. Al 9º día, llegaron órdenes de la sede del batallón. El soldado Goddard debía llenar una nueva solicitud de baja. Poco después, fue llamado a la oficina del coronel, el mismo coronel que había rechazado su solicitud. Cierra la puerta, Goddard. Neville cerró la puerta. Toma asiento. Neville quedó sorprendido. Nunca le habían pedido que se sentara en la presencia del coronel. Era un soldado raso. Siempre se permanecía de pie. El coronel le dio todas las razones por las cuales debería permanecer en el ejército. ¿Todavía quiere salir? Sí, señor. Otra razón. ¿Todavía quiere salir? Sí, señor. Cuando el coronel agotó todas las razones y Neville seguía diciendo, sí, señor, finalmente dijo, muy bien, tráeme otra solicitud. Haz que tu capitán la firme. Ese día, el 15 de marzo de 1943, Neville Goddard recibió su baja honorable del Ejército de Estados Unidos. Apenas 4 meses después de haber sido reclutado, era un hombre libre. Esta historia la contó Neville muchas veces, incluyendo en The Power of Awareness, como ejemplo de cómo aplicar el principio de asumir el estado del deseo cumplido. Había una consecuencia inesperada de su breve servicio militar. Hasta ese momento, Neville había sido ciudadano británico, técnicamente un extranjero en Estados Unidos. Pero el servicio militar le abrió la puerta a la naturalización. Poco después de su descarga, Neville solicitó y recibió la ciudadanía estadounidense. Después de más de 20 años en el país, finalmente era legalmente americano. Los años de posguerra fueron buenos para Neville. Estados Unidos prosperaba.
La gente buscaba significado más allá del materialismo. Y Neville tenía un mensaje poderoso. Viajaba constantemente. Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, ciudades pequeñas y grandes a lo largo del país. Publicaba libros regularmente. Feeling is the Secret en 1944, Prayer, The Art of Believing en 1945, Out of This World en 1949, The Power of Awareness en 1952. Cada libro profundizaba en el mismo mensaje central, pero desde ángulos diferentes. La imaginación es Dios. Asume el sentimiento del deseo cumplido. Vive desde el final. Todo en tu mundo eres tú mismo proyectado. Sus audiencias crecían. Cientos de personas llenaban los auditorios para escucharlo. Pero Neville nunca buscó fama masiva. Nunca fundó una iglesia. Nunca creó una organización. Nunca pidió seguidores. No estoy tratando de convertir a nadie, decía. Solo estoy compartiendo lo que he experimentado como verdad. En 1952, tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Se mudó permanentemente a Los Ángeles. California se convertiría en su hogar hasta el final. A mediados de los años 50, Neville comenzó a aparecer en televisión. Canal 11 de Los Ángeles, 26 programas de media hora, cada domingo entre las 2 y 2:30 de la tarde. Era un formato simple, Neville sentado en un escritorio, hablando directamente a la cámara, sin efectos especiales, solo un hombre y sus ideas. Los programas alcanzaban audiencias de más de 300,000 personas semanalmente, pero los patrocinadores no sabían qué hacer con él. Su mensaje era demasiado esotérico para los anunciantes convencionales. Eventualmente, el programa fue cancelado. Pero Neville no lo lamentó. Las conferencias en vivo siempre fueron su verdadero hogar. ¿Cuál de estas ideas transformó tu percepción? Cuéntamelo en los comentarios. El Wilshire Evil Theater de Los Ángeles se convirtió en su escenario principal, un elegante auditorio en el corazón de la ciudad. Durante años, Neville llenó ese teatro regularmente. Durante más de 20 años, desde 1938 hasta 1959, Neville enseñó exclusivamente lo que él llamaba la ley, la técnica de manifestar la realidad física a través de la imaginación, cómo cambiar circunstancias, cómo asumir estados de conciencia, cómo aplicar los principios que había aprendido de Abdullah. Era práctico, era poderoso y funcionaba. Pero Neville siempre supo que había algo más. Abdullah se lo había insinuado décadas atrás. Hay dos aspectos de la enseñanza, le había dicho el rabino etíope: la ley y la promesa. La ley te permite crear tu mundo. La promesa te revela quién realmente eres. Durante años, Neville se enfocó en la ley porque era lo que la gente necesitaba. Gente luchando por sobrevivir, gente buscando amor, gente queriendo mejorar sus vidas. La promesa parecía demasiado abstracta, demasiado mística, demasiado alejada de las preocupaciones cotidianas. Pero en 1959, todo cambió. San Francisco, 20 de julio de 1959. Las primeras horas de la mañana. Neville estaba soñando, un sueño agradable, donde las artes florecían. De repente, el sueño fue interrumpido por una vibración intensa. La vibración se centraba en la base de su cráneo. Entonces, un drama comenzó a desarrollarse, tan real como cualquier experiencia de vigilia. Neville despertó dentro del sueño y se encontró completamente encerrado dentro de su propio cráneo. Intentó forzar su salida por la base de su cráneo. Algo cedió. Comenzó a moverse, cabeza primero, a través de la base de su cráneo. Se exprimió, pulgada por pulgada. Cuando casi había salido, se aferró a lo que tomó por el pie de la cama y jaló el resto de su ser fuera de su cráneo.
Allí, en el piso, yació por unos segundos. Entonces se levantó y miró su cuerpo en la cama. Estaba pálido de cara, acostado boca arriba, moviéndose de lado a lado como alguien recuperándose de una gran prueba. 3 de sus hermanos estaban en la habitación. Ninguno parecía consciente de él, aunque él era consciente de ellos y podía discernir sus pensamientos. De repente, notó que sus hermanos también estaban perturbados por una vibración proveniente de una esquina de la habitación. Su tercer hermano fue a investigar. «Es el bebé de Neville», anunció. Los otros 2 hermanos preguntaron con voces incrédulas, «¿Cómo puede Neville tener un bebé?». Su hermano levantó al infante envuelto en pañales y lo colocó en la cama. Entonces, Neville, con sus manos invisibles, levantó al bebé y le preguntó, «¿Cómo está, mi amor?». El bebé lo miró a los ojos, sonrió y Neville despertó. Neville interpretó esta experiencia como el cumplimiento literal de las Escrituras, el nacimiento desde arriba. Nacer de nuevo, no a través de una madre humana, sino desde el propio cráneo. El bebé era él mismo, su ser divino naciendo de su ser humano. Era la promesa, no algo que él había manifestado, no algo que había buscado o visualizado, un regalo de gracia. 5 meses después, el 6 de diciembre de 1959, en Los Ángeles, una vibración similar comenzó en la cabeza de Neville. Esta vez, su intensidad se centraba en la coronilla. Una explosión súbita, y Neville se encontró en una habitación modestamente amueblada. Apoyado contra el marco de una puerta abierta, había un joven adolescente. Era David, el David bíblico. El muchacho miró a Neville y Neville supo, con absoluta certeza, que este era su hijo. Y David lo llamó Padre. Porque en los Salmos, Dios le dice a David, «Tú eres mi hijo, hoy te he engendrado». Y ahora David llamaba a Neville Padre. 4 meses después, en abril de 1960, vino la tercera experiencia. Una sensación de apertura en su cuerpo, revelando un fluido luminoso divino dentro de él. Y finalmente, el 1 de enero de 1963, experimentó lo que describió como el Espíritu Santo descendiendo sobre él. Estas 4 experiencias, que Neville describió en detalle en su libro The Law and the Promise, de 1961, y más profundamente en Resurrection, de 1966, cambiaron el enfoque de su enseñanza. Después de estas experiencias, Neville nunca fue el mismo. Siguió enseñando la ley, seguía explicando cómo asumir estados de conciencia, seguía contando testimonios de estudiantes, pero ahora siempre terminaba con la promesa: puedes usar la ley para conseguir cosas en este mundo. Todas estas cosas se hacen, pero tu verdadero propósito aquí es cumplir las Escrituras. Algunos de sus seguidores estaban confundidos. Habían venido por técnicas de manifestación, por métodos para conseguir dinero y amor, por herramientas prácticas. Y ahora Neville hablaba de nacer desde cráneos y encontrarse con figuras bíblicas. Neville no se disculpaba. La ley era el regalo. La promesa era el propósito. La ley te daba poder sobre tu mundo. La promesa te revelaba que tú eras el mundo. No la ganas, explicaba. Es un regalo. Es pura gracia. La promesa de Dios es incondicional. La ley de Dios es condicional. Y todos, absolutamente todos, eventualmente experimentarían la promesa. Antes de hablar de sus últimos años, detengámonos a conocer al hombre. No al conferencista, no al autor, al hombre. Bill, su esposa, era su compañera constante. Después de 2 años de matrimonio, ella dejó de trabajar. Neville proveía todo.
Él trataba a Bill con devoción. Viajaban juntos, vacaciones, primera clase siempre. Neville insistía en ello. Asume el estado del deseo cumplido, era su principio, y lo vivía. Bill asistía a sus conferencias, estudiaba con él, practicaba los principios. Victoria, su hija, creció rodeada de estas ideas, pero nunca desarrolló el mismo interés. Era la ejecutora de su legado literario, pero no una practicante devota. Joseph, su hijo del primer matrimonio, vivía en Barbados, se mantenía distante. El místico tenía una familia complicada, como todos. Sus amigos lo describían como cálido pero directo, elegante pero accesible, con ese encanto caribeño que nunca perdió, y con una risa fácil que desarmaba incluso a los escépticos. ¿Cómo vivía Neville día a día? Se levantaba temprano, meditaba, leía las escrituras con ojos de místico, no de teólogo. Pasaba horas estudiando. Charles Fillmore, William Blake, Maurice Nicoll, los comentarios sobre los evangelios. Blake era su poeta favorito. ¿Por qué estamos aquí temblando, llamando a Dios por ayuda, y no a nosotros mismos, en quienes Dios habita? Esas palabras de Blake resumían toda su enseñanza. Neville no era austero, disfrutaba la buena comida, el buen vino, la buena conversación. Recordaba la lección de Abdullah: eras tan bueno que no servías para nada. Había aprendido a vivir plenamente, sin las restricciones de su juventud, pero tampoco era excesivo. No acumulaba riquezas, no buscaba fama más allá de lo que su mensaje requería. Hubo años en que gastó todo su dinero en vacaciones con Bill, llegaba al nuevo año sin reservas financieras, y siempre el dinero regresaba, las conferencias se llenaban, los libros se vendían. Prueba la ley, decía a sus estudiantes, yo la pruebo constantemente. No predicaba desde una torre de marfil, practicaba lo que enseñaba, cada día. Los años 60 y principios de los 70. Neville confinó la mayoría de sus conferencias a 3 ciudades: Los Ángeles, Nueva York, San Francisco. Viajaba menos, hablaba más profundamente. Sus conferencias se alargaban, a veces 2 horas o más, explorando las escrituras como mapas psicológicos, conectando cada historia bíblica con estados internos de conciencia. Los que lo conocían notaban un cambio en él. Había una urgencia nueva, una sensación de que el tiempo era corto. Sé que mi tiempo es corto, decía. He terminado el trabajo que me enviaron a hacer y ahora estoy ansioso por partir. No lo decía con tristeza, lo decía con anticipación. Sé que no apareceré en este mundo tridimensional de nuevo porque la promesa se ha cumplido en mí. En cuanto a dónde voy, te conoceré allí como te he conocido aquí, porque todos somos hermanos, infinitamente enamorados unos de otros. Sus conferencias de estos años fueron grabadas por sus asistentes. Neville había dado permiso general a cualquiera para grabar sus charlas. No le importaban los derechos de autor, no le importaba el control. Llévenselo, decía, compártanlo, es para todos. Esas grabaciones, preservadas en casetes, eventualmente encontrarían su camino a Internet décadas después, y harían de Neville una de las voces más escuchadas del siglo XXI. 1972. El último año de Neville en este mundo. Sus conferencias de ese año tienen una cualidad especial, una mezcla de urgencia y paz. El 5 de mayo de ese año, dijo algo profético: crecer más allá es morir. Mueres a un estado y te mueves hacia otro estado. Estaba preparando a su audiencia, sin que lo supieran,
para su propia partida. Sus charlas se volvían más personales, más confesionales. Hablaba de sus errores, de sus dudas tempranas, de cómo había llegado a estas verdades. Cuento esto desde la experiencia, repetía una y otra vez. Y luego, cuando encuentro una crisis en mi vida, lo aplico. No vivo por ello cada segundo del tiempo, porque estoy bastante satisfecho con la vida que vivo. Pero hay momentos en las vidas de todos nosotros donde alcanzamos una crisis y entonces tienes que actuar. Era su legado hablado, sus últimas instrucciones. 1 de octubre de 1972. West Hollywood, Los Ángeles. Neville Lancelot Goddard murió a los 67 años. Durante décadas, se creyó que había sido un ataque al corazón. Así lo reportó el Los Angeles Times. Pero en 2022, el historiador Mitch Horowitz corrigió el registro. El certificado de defunción cita una ruptura esofágica, una muerte súbita, inesperada para el mundo exterior, pero no para Neville. Él había dicho repetidamente que su tiempo era corto, que estaba listo para partir, que había completado su trabajo. Fue enterrado en el panteón familiar en St. Michael, Barbados. El niño que había dejado la isla a los 17 años, con sueños de Broadway, regresaba finalmente a casa. No como bailarín, no como conferencista famoso, simplemente como Neville, hijo de Joseph y Wilhelmina, hermano de 9, esposo de Bill, padre de Joseph y Victoria. El niño que la anciana había señalado como especial, cumpliendo su misión. Viajarás a una tierra lejana y pasarás tu vida allí. 50 años después, la historia había cerrado su círculo. Cuando Neville murió, estaba en relativa oscuridad. No era un hombre famoso. No había movimiento mundial basado en sus enseñanzas. No había iglesia. No había organización. Solo libros, conferencias grabadas en casetes y una comunidad pequeña de devotos. Sus libros quedaron agotados durante años. Sus grabaciones circulaban de mano en mano entre los interesados. Para el mundo en general, Neville Goddard era un nombre olvidado, un místico menor del siglo XX. Pero las ideas tienen su propio destino. En los años 90, Internet comenzó a cambiar todo. Alguien, en algún lugar, comenzó a digitalizar las grabaciones de Neville. Sus conferencias aparecieron en sitios web, primero como archivos de audio, luego como transcripciones. Los buscadores espirituales los encontraban, los compartían, los discutían en foros. Y lentamente, muy lentamente, Neville comenzó su segunda vida. Para el 2010, era una presencia creciente en YouTube. Millones de reproducciones, comunidades dedicadas, subreddits con cientos de miles de miembros. El hombre que murió en oscuridad se convirtió en uno de los maestros espirituales más seguidos del siglo XXI. Pero la influencia de Neville va más allá de sus seguidores directos. Wayne Dyer, el autor de autoayuda más vendido, citaba a Neville como una influencia fundamental. Rhonda Byrne, creadora de El Secreto, reconoció la deuda con sus ideas. Joseph Murphy, autor de El poder de tu mente subconsciente, estudió con el mismo Abdullah que entrenó a Neville. Murphy dijo de él: Neville puede eventualmente ser reconocido como uno de los grandes místicos del mundo. Esa predicción se ha cumplido. ¿Por qué Neville resuena tanto hoy?
Quizás porque su mensaje es extraordinariamente simple. No requiere intermediarios, no requiere iglesias, no requiere rituales complicados. Solo tú, tu conciencia, tu capacidad de asumir un estado. En un mundo donde las instituciones religiosas pierden credibilidad, donde la gente busca espiritualidad sin dogma, Neville ofrece una alternativa radical. Tu conciencia, tu imaginación, es el poder creador del universo. Es una idea liberadora para algunos. Significa que no hay nadie a quien culpar, ni padres, ni gobierno, ni circunstancias, ni destino. Todo lo que experimentas, tú lo has asumido. También significa que no hay nadie que te salve, ni gurús, ni maestros, ni mesías. El poder está dentro de ti. Siempre estuvo, siempre estará. Neville no pedía que le creyeran, pedía que lo probaran. Prueba esto en tu vida, decía. No me creas, experiméntalo. Y millones lo han hecho. Hemos viajado juntos durante esta hora, desde Fontabelle, Barbados, 1905, hasta West Hollywood, Los Ángeles, 1972. Hemos conocido al niño soñador, al bailarín, al esposo joven, al padre ausente. Hemos conocido al estudiante humilde de Abdullah, al manifestador de viajes imposibles, al soldado que aplicó la ley. Hemos conocido al conferenciante que llenaba auditorios, al místico que describió experiencias de despertar, al hombre que hablaba con la certeza de quien ha tocado algo real. Neville Goddard no era un santo, era un hombre con contradicciones, con momentos de duda, con una historia complicada, pero también era un hombre que había tocado algo profundo. Sus experiencias místicas, ya fueran literales o simbólicas, lo transformaron genuinamente. Y su mensaje, destilado de esas experiencias, ha transformado a millones. La imaginación crea la realidad. Asume el sentimiento del deseo cumplido. Tú eres Dios dormido, despertando. Neville sabía que sus palabras continuarían mucho después de su partida. En cuanto a dónde voy, dijo en sus últimos años, te conoceré allí como te he conocido aquí, porque todos somos hermanos, infinitamente enamorados unos de otros. No creía en el fin, creía en la transformación. El cuerpo físico regresaba a la tierra, pero la conciencia, el verdadero yo, continuaba su viaje. No uno será perdido en toda mi santa montaña, citaba de las Escrituras. Eres Dios, ¿y cómo podría Dios condenarse eternamente a sí mismo? Era un mensaje de esperanza infinita. No importa cuánto hayas fallado, no importa cuánto dolor hayas causado o sufrido, no importa cuán lejos creas estar. Al final, todos llegamos al mismo lugar, porque todos somos expresiones del mismo ser, Dios experimentándose a sí mismo, incluyéndote a ti. La vida secreta de Neville Goddard. El bailarín de Barbados que se convirtió en místico de California. El hombre que dejó el teatro, pero nunca dejó el escenario. El profeta improbable de la era moderna. Su cuerpo descansa en la tierra de su nacimiento, bajo el sol caribeño que lo vio crecer. Pero su voz continúa, en grabaciones digitalizadas, en libros reimpresos, en videos con millones de reproducciones. Y quizás, lo más importante, en la conciencia de quienes aplican sus enseñanzas. Cada vez que alguien asume el sentimiento del deseo cumplido, cada vez que alguien vive desde el final, cada vez que alguien reconoce que su conciencia es creadora, Neville vive. No como memoria, como presencia activa, porque las ideas nunca mueren, y la conciencia, según él mismo enseñaba, es la única realidad. Si estas palabras despertaron algo en ti, eres un buscador, y este canal existe para ti. Suscríbete a La Ley de Neville Goddard, activa la campana y continúa este viaje con nosotros. Las palabras terminan aquí, pero el verdadero trabajo comienza en el silencio. Que tu imaginación te guíe,
hacia la versión de ti que ya existe. Hasta pronto, buscador.